Gloria a Dios, iglesia, buenas noches. Una vez más nos encontramos para recibir palabra de nuestro Dios Todopoderoso, así que vamos a orar para dejar todo este tiempo y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos delante de ti, Padre, dándote toda gloria, toda honra, todo honor y toda exaltación, Señor. Bendito Dios, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, mi Señor. Te damos, Señor, las gracias por tus maravillosas bendiciones. Te damos gracias, mi Rey de la gloria, por cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Te damos gracias por guardarnos. Te damos gracias por protegernos. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias, precioso Rey, por todo lo que has hecho, Señor, por tu bendición, porque tu presencia está conmigo, porque tu presencia no me deja, porque tú siempre estás ahí, Señor, ayudándome, Señor, guiándome, hablándome, aconsejándome. Señor, muchas gracias, precioso Rey. Te adoramos y te exaltamos, bendito Padre celestial, en esta noche, mi Dios de la gloria. Padre, y queremos pedir que tu Santo Espíritu en esta noche toque el corazón de cada hermano, toque la vida, Señor, llene, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, mi Rey, las necesidades, tú conoces, Señor, bendito Dios, la petición de cada uno de mis hermanos. Hoy yo coloco la petición de mis hermanos en tus manos, Rey de la gloria, mi Señor, porque tú eres el único precioso Dios que puede hacer el milagro, Señor, como lo cantábamos, porque tú eres nuestro maestro de milagros. Mi Señor, gracias, te damos la gloria y te damos la honra, y te pedimos que en esta noche tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos que en esta noche, Señor, una vez más tengamos y sentamos ese toque de tu presencia, la unción poderosa del Espíritu Santo, mi Señor, ministrando a tu iglesia, ministrando a tu pueblo, mi Rey Santo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, y te bendecimos a ti, que eres nuestro Dios todopoderoso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la bendiga. Iglesia, qué maravillosa bendición poderlos saludar con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo en esta noche gloriosa. Es un servicio donde todos los miércoles estamos ahí unidos a las 6:45 para honrar, glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de cantar, ese Dios de milagros que esté haciendo milagros extraordinarios en tu vida, en tu familia, sabemos que confiamos plenamente en Él. Y cuando confiamos en Él, estamos agarrados de esa mano poderosa y Él nos sostiene de nuestra mano derecha. Ese es nuestro Dios bueno, un Dios que siempre ha querido traer las mejores cosas a favor de nosotros, y por eso el próximo domingo estaremos acá reunidos en la congregación a las 9 de la mañana. No se olvide, iglesia, estaremos acá alabando, glorificando el santo nombre del Señor. Por favor, muy puntuales, que es una horita nomás. Entonces vamos a estar ahí para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, y Dios siempre ha querido traer lo mejor para nosotros, pastora. Dios ha hecho bueno con nosotros, aun cuando no le conocíamos, Él nos estaba guardando, nos estaba bendiciendo, y nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Es algo importante, iglesia, que Él vino a mostrarnos al Padre. Y cuando vino a mostrarnos al Padre, es importante ver en Génesis cómo el Padre quería tener esa relación, esa unidad con la primera creación, con Adán y Eva. Y en esa creación, cuando ellos caen, se apartan del Señor, y cuando se apartan del Señor, vimos cómo el hombre en su naturaleza quiere formar la nación natural, y se apartan de Dios y hacen todas las cosas, aun cuando aparentemente muchas son buenas o se ven como bien, pero están alejadas de Dios y no tienen plenamente la aprobación de Dios. Y las cosas de Dios permanecen para siempre, las cosas humanas perecen. Por eso ideologías, por eso muchas cosas han perecido, porque no son eternas como las cosas de Dios. Y cuando Dios nos llama a esa bendición tan gloriosa, pues podemos encontrar que Dios dice por allá sobre el capítulo 6 de Génesis, cuando el hombre cae en el pecado tan grande, dice que ciertamente Él es espíritu y que no contenderá con el hombre, porque el hombre es carne, y le da 120 años de vida al hombre. El hombre vivía hasta ese tiempo muchos más años, pero le acorta 120 años a causa del pecado, de la separación de Dios. Y cuando hacen esta adversidad de que el hombre
cae en el pecado y hace su nación natural, Dios de todas maneras, como nos ama tanto, quería siempre venir. Es como cuando tenemos alguna discusión con algún hijo y el papá o la mamá discuten con él y el hijo está triste y lejitos y el papá siempre pendiente o la mamá siempre pendiente de ver qué están haciendo y qué está pasando con ellos. Así es Dios, papá Dios, es de la misma forma. Él estaba pendiente, bajaba y cuando bajaba hacía algo sobrenatural para llevarnos a lo espiritual. Como Él es espiritual, inmediatamente lo espiritual hemos hablado que tiene gobierno, que tiene dominio sobre lo natural y lo sobrenatural. Por eso una manifestación espiritual hace que haya manifestaciones sobrenaturales. Por eso siempre que Dios bajaba, descendía, que siempre que Dios se anunciaba había algo sobrenatural que sucedía, porque Él es espiritual y lo espiritual gobierna sobre lo sobrenatural y lo natural. Por eso es muy bonito lo que estamos viendo de esa nación, y uno de los evangelios que nos centra, que Jesús mismo nos centra en la vida espiritual, pues es el evangelio según Juan. El evangelio según Juan, entonces el capítulo 1 nos estaba hablando que Él es el verbo hecho carne, y algo espectacular que me parece por allá sobre el de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz que vino al mundo, y es algo tan bonito. En el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. Qué lindo es eso, esa luz verdadera. Jesús de Nazaret vino a este mundo, y eso, por eso tenemos esa bendición y esa confianza, esa sonrisa. Cuando las cosas estén tan tremendas en nuestra vida, sabemos que ahí estamos pegados de Él, y es esa luz que nos alumbra, que siempre nos muestra una salida, que siempre está a favor de nosotros. Eso es algo precioso. Y uno de los versos más hermosos que me gusta a mí, pastora, y es el último versículo del capítulo 1, cuando Jesús dice: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles de Dios. No está diciendo ángeles caídos, sino ángeles de Dios descendiendo, bajando y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre. Y ese versículo es extraordinario. El versículo 51 del capítulo 1 es un versículo muy hermoso, pero ahí manifiesta esas cosas maravillosas. Y estuvimos viendo cómo la mujer, el milagro de Canaán de Galilea, ese milagro del vino, donde Jesús hace la transformación del vino, del agua en vino, y es algo precioso como nos muestra el vino en presencia del Espíritu Santo. Nosotros, como Él nos venía, la purificación del templo, el templo del Espíritu Santo, Dios siempre mostrando las cosas maravillosas a favor de nosotros. Allá sobre el capítulo número 3 estuvimos viendo hace 15 días lo de Nicodemo, el nacer de nuevo, y hace 8 días estuvimos viendo sobre el capítulo 4 la mujer samaritana, como todos ellos querían en cada una de esas facetas mirar y sacar del mundo espiritual a Jesús y naturalizarlo. Y no, Jesús vivía, como vino a mostrarnos al Padre y hacía todas las cosas del Padre, vivía en el mundo espiritual. Y viviendo en el mundo espiritual, entonces a nosotros nos manifiesta algo maravilloso. Y llegamos hoy al capítulo número 5. En el capítulo número 5 también sucede lo mismo. Hay un milagro maravilloso que Jesús nos va a hablar en esta noche, y es el paralítico de Bethesda. La pastora nos va a leer la palabra del Señor allí en el capítulo número 5, para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Aleluya. Qué hermoso pasaje este. Es un pasaje extraordinario donde Jesús quiere mostrar también la vida sobrenatural. Y imaginemos algo importante en la vida natural de nosotros, que estemos esperando un milagro de Dios. ¿Cuántos estamos esperando un milagro de Dios? Todos nosotros, todos los días esperamos un milagro de Dios, y normalmente en algún lugar del camino nos desviamos y empezamos a dejar la vida espiritual y pensamos que todo era sobrenatural solo o natural, y lo natural tenía que venir lo sobrenatural para ver el milagro nomás. Sino Jesús nos va a mostrar algo en ese pasaje también extraordinario. En ese lugar del camino que nos desviamos, entonces queríamos que todo fuera natural, que todo fuera sobrenatural, pero acuérdese que todo lo espiritual gobierna sobre lo natural, y lo sobrenatural es lo espiritual. Y Jesús viene a mostrar eso espiritual. Por eso Jesús viene donde hay la necesidad. Yo no sé cuánta necesidad tenga en este día su familia, tú mismo, y donde estés, estás pasando alguna dificultad. Esa necesidad también Jesús está llegando a tu casa en esta noche. En esta noche hay un milagro de Dios que viene también, así como pasó por Bethesda, también pasa por tu casa. Tu casa es puerta al cielo, tu casa es casa de Dios y puerta al cielo, y por eso esta noche van a suceder cosas grandes. Jesús está pasando. Jesús, cuando pasa, Él mira, y donde hay un corazón atento, dice que Él está llamando a la puerta, y el que oye su voz entrará a Él, cenará con Él. Permita que Jesús entre en esta noche. Así como el paralítico estaba esperando algo natural, sobrenatural, para que sucediera, porque era un ángel que descendía de tiempo en tiempo y se hacía mover las aguas allí en el pozo de Bethesda. Asimismo, hoy quizás usted está esperando un milagro, está esperando que alguien lo llame, una entidad lo llame para algún trabajo, un contrato, quizás algún negocio, quizás alguna enfermedad que está esperando que el médico le dé el medicamento. Pero yo quiero decirle algo: el médico de médicos está hoy llegando a tu casa. Jesús está llegando a tu casa. El que da la provisión, que dice mío es el oro y mío es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos, está llegando a su casa en esta noche, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. En esta noche hay sabiduría del cielo derramando sobre tu casa, sobre tu familia, porque el que se acercó al pozo de Bethesda se ha acercado a tu casa también. Está con nosotros, está visitándonos en esta noche, y por eso donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Por eso tenga la garantía de que Él está contigo en esta noche. En esta noche, si estás unido a este mensaje y estamos unidos en el poder del Espíritu Santo, hay más de 3 congregados en esta noche en su nombre, así sea virtualmente, pero ahí estamos unidos con el que hizo los cielos y la tierra, con Jesús. Así como Él llegó a Bethesda, llega a tu casa para hacer cosas grandes. Pero normalmente nuestra mente siempre quiere infundirnos a algo natural, a algo que solo queremos ver lo sobrenatural. Este hombre llevaba 38 años con dificultad. Yo no sé cuánto tiempo usted también lleva esperando un milagro. Quizás usted empezó a seguir al Señor hace años y está esperando un milagro de Dios. Esta noche es tu noche. Esa es la noche en la cual el Espíritu Santo de Dios va a hacer un milagro en tu vida. Esta es la noche donde usted va a poner la fe en Jesús, va a agarrarse de la mano poderosa de Dios y va a haber un milagro de Dios en tu vida. Las puertas que estaban cerradas hoy se van a abrir en el nombre de Jesús, porque hoy nos acercamos. Él se acercó a nosotros, Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él, Él a nosotros, para que vayamos y llevemos muchas bendiciones, que llevemos vida, y esa vida que Él nos ordenó llevar es la que nosotros manifestaremos. Por eso, y para que todo lo que pidiéramos al Padre, Él dice, Él no lo dé. Eso es algo que es importante para nosotros. Entonces este hombre tenía 38 años de adversidad, pero siempre lo natural impide que lo sobrenatural se manifieste, y que lo sobrenatural se manifiesta es cuando hay algo espiritual, se manifiesta lo sobrenatural. Y por eso ya sobre el verso 7, si quieren léamelo otra vez por favor, pastora, el verso 7. El versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le estaba diciendo, versículos anteriores, que quería que él fuera sano. Jesús vio que tenía 38 años de dificultad. Jesús ve los problemas que estamos pasando, y Jesús le dice a él que lo iba a sanar, y él dice: Señor, él respondió al enfermo, no tengo quien me meta. Él quiso naturalizar
lo que Jesús ya le estaba dando en la bendición espiritual. La bendición espiritual trae vida y vida en abundancia. La bendición espiritual trae el milagro de Dios a favor de nosotros. Pero nuestra mente, quizás usted está pensando también, pero con esa pandemia, en las dificultades, empresas cerradas, cosas en adversidades, casi no puedo salir. Pero Dios te va a mostrar la estrategia, porque el Espíritu Santo de Dios ha llegado a tu casa en esta noche, porque Jesús está con nosotros y hay algo maravilloso que Él va a empezar a mostrarnos para salir adelante, para salir en victoria. Esta noche es nuestra noche de victoria. Este hombre dijo: no tengo quien me meta. Usted está diciendo: quizás el banco me dijo que no, quizás mi tío dijo que no, mi papá dijo que no, mi familiar dijo que no, quizás las personas están diciendo que no me pueden ayudar, pero Dios está diciendo a través de Jesús de Nazaret que Él ha acercado a tu casa en esta noche y que va a hacer el milagro. Pero Él dijo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Usted está viendo que las oportunidades le sucedieron a otras personas. Usted está viendo que las oportunidades estuvieron al vecino, que vino a un compañero, a un familiar, le llegaron las oportunidades y que usted se ha perdido la oportunidad. Dios te está diciendo que hay una oportunidad para ti, que esta noche es la noche oportuna, es el tiempo de Dios para que te levantes en esta noche y le crea a Dios que viene un milagro a favor de tu vida, que lo espiritual está funcionando a favor tuyo, que Dios quiere hacer ese milagro maravilloso. No es como este hombre que empezó a tener esa vida natural y el gobierno natural gobernaba su vida. Su enfermedad estaba gobernando 38 años de adversidad. Y empieza a decir: no tengo quien me meta, mundo natural. Y yo quiero que llegar allá a lo sobrenatural. Pero para llegar a lo sobrenatural me lleva es lo espiritual. Lo espiritual me da lo sobrenatural. Por eso es importante que nosotros le demos la oportunidad que Dios entre en nuestras casas en esta noche. ¿Es así, pastora? Así es, pastor e iglesia. Debe ser así. El problema es, como le sucedía a este hombre, siempre nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, ¿no? En nuestras propias fuerzas. Entonces, a veces, cuando nos sentimos que no podemos, entonces decimos: no va a suceder las cosas, no va a suceder el milagro. Pero es que el milagro no sucede por nosotros. El milagro sucede porque Jesús así lo ha dicho, que Él va a hacer. Por eso le preguntaba a este hombre simplemente: ¿quieres ser sano? Hoy el Señor nos dice: ¿quieres recibir el milagro? Pero si actuamos en nuestra fuerza, no vamos a actuar, no vamos a recibir el milagro, porque, como decía el pastor, naturalizamos demasiado las cosas. Entonces tenemos que dejar que el Señor obre en nuestra vida, debemos permitirle. Hay un pasaje, pastor, donde dice que el Señor Jesús mismo, nuestro Dios, no pudo hacer milagros allí en Jerusalén a causa de la incredulidad. Tal vez tú has dicho: sí, yo creo que Dios va a hacer esto. Ay, pero no, pero esto sucede, pero esto está pasando. Entonces estás dejando que la incredulidad toque tu corazón, estás dejando que la incredulidad entre en tu corazón, y eso está mal, iglesia. Nosotros debemos sacar esa incredulidad, romper de nosotros toda cadena. Son cadenas de incredulidad. Nosotros veníamos de creer en cosas que si las tocábamos y las podíamos manipular, creíamos, y si no, no. Pero con el Señor es diferente, porque es un mundo sobrenatural, un mundo espiritual, donde la verdad no lo vemos. Por eso dice: no lo vemos, pero Él es real, aunque no lo veamos. Y es por eso que Él quiere que nosotros aprendamos a confiar que Él nos ha dicho algo y que Él nos va a conceder lo que ha dicho que traerá a nuestras vidas. Solo, iglesia, debemos creer. Por eso el Señor dice: cree solamente. Siempre decía: si tú puedes creer, puedes recibirlo. Nosotros debemos creerle al Señor, creer en la parte sobrenatural de nuestro Dios, pero siendo espirituales, creyendo que hay un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas, y que nosotros debemos prepararnos simplemente para recibir su toque, el toque sobrenatural de nuestro Dios en esta noche y cada día de nuestra vida, pastor. Aleluya. Gracias, pastora, porque es algo importante y acabo de notar lo que la pastora, por el Espíritu Santo, nos acaba de decir: la incredulidad. La incredulidad es uno de los obstáculos más grandes para impedir un milagro de Dios. Por eso Jesús mismo, ¿y quiénes estaban donde Jesús no pudo hacer el milagro? La familia misma, los conocidos mismos, porque era en medio del pueblo donde lo vieron crecer, en medio de las personas que compartieron con él cuando lo vieron que trabajaba en la carpintería y eso. Esas personas fueron las que tuvieron incredulidad.
necesidad. Quizás usted vio las cosas, leyó la Biblia y vio muy natural la Biblia, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo sobrenatural. Nosotros tenemos que enfocarnos, en lo espiritual, en lo que la Biblia nos quiere mostrar. Por eso nos hemos detenido un tiempo los miércoles para mirar y hacer la diferencia entre lo natural, lo sobrenatural y lo espiritual. Y ahí es cuando nosotros debemos manejar nuestra vida espiritual, ponernos a ver qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Por eso Jesús, después de que le manifiesta la parte espiritual y le dice a este hombre, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Jesús le dice eso, el hombre inmediatamente no pensó más en lo natural. ¿Quién me va a llevar al pozo a ver lo sobrenatural? No, y creyó en lo espiritual. Y cuando creyó en lo espiritual, dice que el hombre tomó su lecho y anduvo. Sí, aun cuando después lo vieron, hubo muchos conflictos en la parte espiritual, porque la gente normalmente cuando hay un milagro de Dios quiere minimizarlo, quiere ridiculizar a la persona para que no manifieste la gloria del Señor. Pero este hombre se levantó glorificando a Dios, tomó su lecho. Cuando Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre obedeció y dice que al instante fue sano. En el versículo número 9 dice: en el instante este hombre fue sano. Jesús quiere hacer un milagro, pero no nos fijemos tanto en lo natural. Vivimos en lo natural, pero lo espiritual gobierna lo natural. Y eso es lo que nos anima el Señor para que nosotros estemos ahí. Este hombre, cuando recibió lo espiritual, entendió que Jesús era el Hijo de Dios y comprendió esto, tomó su lecho y anduvo. Nosotros también debemos tomar la promesa de Dios, que Él está con nosotros, que Él nos va a bendecir, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos esa libertad a nosotros, para darnos la prosperidad, para darnos la bendición, vida y vida en abundancia. Eso vino Dios a traer nuevamente lo que se perdió allí en Génesis. Jesús lo trajo otra vez a favor de nosotros. Por eso vienen las promesas. El apóstol Pablo nos hacía y nos recalcaba de esas promesas maravillosas, que así como Isaac, nosotros también somos herederos de esa promesa. Somos hijos de Dios y por eso tenemos bendiciones abundantes. Y cuando seguimos caminando al capítulo 6, en el capítulo 6 pasa exactamente igual, pastora. El hombre queriendo naturalizar las cosas. Jesús llega, hay una bendición tan maravillosa que hay una necesidad de hambre en medio de la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Jesús, con los 5 panes y 2 peces, hace la multiplicación y alimenta a 5,000 hombres. Y esa alimentación de 5,000 hombres, Jesús, después de que lo alimentan, ellos querían como hacerlo rey, querían popularizarlo tanto que Jesús se va sin que ellos se den cuenta. Y ellos empiezan a buscar a Jesús, Y allá sobre el capítulo número 6, verso 26 y 27, pastora, si me hace el favor, los hombres, Jesús les explica por qué ellos querían naturalizar, estaban era por la necesidad material de ellos, el alimento natural, y Jesús les estaba mostrando el alimento espiritual. Ellos, la mismo contraste que venimos viendo siempre, lo natural contra lo espiritual. Y Jesús les dice: no es lo natural lo más importante es lo espiritual. Y dice el verso 26 y 27 del capítulo 6 del Evangelio según Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. Entonces nos está hablando la palabra del Señor, que es esa extraordinaria bendición que trae Dios a favor de nuestra vida, que es el alimento espiritual. El alimento espiritual es lo más importante, lo que no perece. Todo lo natural, usted ve que ha perecido. Un árbol por muchos años que pasan siglos, así sean siglos, muere y perece. Cosas que duran, que aparentemente son casi eternas, para nosotros lo vemos como eternas, pero han tenido su ciclo final. Usted ve esos imperios, ve todas esas cosas que dijeron: ¿cuándo se va a acabar? Las personas que estaban dentro de ellos dijeron: esto nunca pasará, y han terminado, porque todo lo natural tiene un ciclo, tiene un final, mas lo espiritual es eterno.
Por eso Jesús dice, no se preocupen tanto por este alimento, no se preocupen porque se han saciado sus estómagos simplemente. Ciertamente todo eso viene por añadidura, pero cuando buscamos la parte espiritual, las cosas naturales se manifiestan a nuestra vida. Lo sobrenatural se manifiesta en nuestra vida cuando buscamos las cosas naturales. ¿Es así, pastora? Sí, claro, amada? y el Señor nos dice precisamente y nos habla acerca de la comida porque conoce lo que nosotros sentimos, la necesidad que sentimos de la parte física, pero Él nos habla precisamente de ese pan espiritual, de ese alimento espiritual que nosotros debemos tener, que es el que permanece. La palabra de Dios es eterna, iglesia, la palabra de Dios es la que viene, nos alimenta, porque es como cuando usted toma el desayuno y usted se desayuna, pero a la hora del almuerzo ya tiene hambre nuevamente, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos sacia tanto que nosotros recibimos la palabra y la vivimos recordando, pastor, vive nutriéndose, vive ayudándonos y nos nutre en la fe, precisamente porque es ese alimento que permanece, que está siempre, porque es vivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la palabra, ese alimento, ese pan de vida eterna que solamente lo podemos recibir de nuestro Dios Todopoderoso y debemos creerlo y debemos tomarlo cada día. Así como consumimos nuestros alimentos físicos, lo más importante para nosotros es lo espiritual, ese alimento espiritual. Iglesia, ¿te estás alimentando espiritualmente? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? Porque el problema es que a veces la gente dice, sí, yo lo hago, pero lo hace por hacerlo, y nosotros debemos hacerlo es con toda la creencia, con toda la intención de nuestro corazón, con nuestro corazón abierto, dispuesto. Cada vez que yo leo la palabra, sé que el Señor Jesús me está hablando, que mi Padre Celestial me está hablando a través de su palabra. Sé que la palabra me sana, pastor, sé que la palabra me alimenta, sé que la palabra me trae la bendición, sé que la palabra me trae la provisión. Ese es el pan de vida eterna, al que el Señor dice que pongamos los ojos en ese pan de vida eterna, que estemos mirando esa comida que permanece para siempre, es decir, en la palabra. Estemos mirando, es estar diligentes, estar creyendo en la palabra, en lo que hemos leído y con lo cual nos alimentamos día tras día, iglesia. Aleluya. Jesús entonces le dice a ellos, trabajad no por la comida que perece, sino para la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es Jesús el que nos da ese acceso. Usted, cuando aceptó a Jesús, si había vivido incertidumbre en su vida espiritual, esta es la noche que le cree a Él, que hay algo maravilloso que Él nos trajo. Por eso dice que lo trajo el Hijo del Hombre os dará, porque Él nos señaló, nos enseñó al Padre, nos manifestó todo lo que el Padre nos ha declarado a nosotros. Más adelante los discípulos quedaron en duda también con esta comida, y por eso Él dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras que Jesús ha hablado, por eso la pastora les acaba de decir, ¿está leyendo la palabra de Dios? Por lo menos la iglesia estamos mandando un capítulo. Ahorita que estamos en los salmos, a veces 2 o a veces 3 cuando son corticos, o cuando son grandes en versículos, en grande cantidad de versículos en el capítulo, estamos mandando 1. Pero normalmente eso es lo que nos alimenta. Por lo menos leamos ese capítulo y analicémoslo, meditemos de él de día y de noche, como Dios nos ordenaba, y así vamos a tener esa bendición de vivir en la vida sobrenatural. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras que Jesús nos ha dado. La palabra que Jesús nos está dando, entonces, son espíritu y son vida. Por eso Jesús nos está diciendo, lean mi palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Es así? Aliméntese, dice pastor, debemos alimentarnos con su palabra. Por eso es el pan de vida para nosotros, y debemos hacerlo, iglesia. Cuando leemos la Biblia debemos hacerlo creyendo lo que estamos leyendo. No es simplemente por leerlo, porque entonces se acostumbra a una religiosidad, se vuelve una religiosidad. Si voy a leer no, es leyendo, meditando, pensando y sabiendo que el Señor nuestro Padre Celestial nos está hablando a través de esa palabra, y hacer esa palabra viva en nosotros, porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, pastor. Amén. Eso es algo muy lindo para favor de nuestras vidas. Entonces Jesús dice que el Espíritu es el que nos da vida a cada uno de nosotros. En la carne para nada aprovecha, pero lo que es espiritual, entonces que lo espiritual gobierna sobre lo natural y sobrenatural. No se lo olvide, iglesia. Si quiere un milagro de Dios, tiene que entrar en lo espiritual. En lo espiritual es creerle simplemente al Señor de lo que Él nos está hablando, leer la palabra para saber qué es lo que nos está hablando y orar creyendo al Señor de lo que hemos leído. Allá sobre el capítulo 7 pasa exactamente igual, la gente comparando los ríos naturales y Jesús dice que Él trae los ríos espirituales. Él nos viene anunciando ríos de agua de vida a favor de cada uno de nosotros. En el capítulo 7 dice, la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces cuando Jesús dice esa parte, entonces nos dice la palabra del Señor que la verdad nos hará libres. Allá sobre el capítulo 7 es un capítulo extraordinario. Estamos hablándolo solo por encimita nomás, pero vea qué sustancia espiritual tiene. Y entonces cuando nosotros vemos allá sobre el capítulo 7 que la verdad os hará libres, nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que seguir esa vida espiritual. Es la bendición gloriosa lo que Dios quiere a favor de nosotros, que sigamos ese camino, esa bendición espiritual, pastora, porque nosotros necesitamos ese río de agua de vida en nosotros, que Jesús, que la palabra, que la luz, que entre a nosotros, que empiece a alimentarnos, porque necesitamos salir adelante. Iglesia, no sé por dónde estás, qué dificultad estás pasando en esta noche, pero el paralítico de Bethesda vio todo natural. Estos hombres con el milagro de los 5,000 pensaron que simplemente era el alimento espiritual, simplemente físico, y se olvidaron de lo más importante que Jesús venía a traernos, que era el alimento espiritual, que es el alimento que permanece para vida eterna. Eso es el alimento espiritual, y solo es a través de la palabra y de oración que nosotros podemos tener eso en nuestros corazones. Pastor, qué pena. Y lo más importante es que podemos ver tanto en el paralítico como en el milagro de la multiplicación de la comida, que ellos simplemente obedecieron. Y es que cuando nosotros obedecemos a lo que el Señor nos dice, entonces viene el milagro para nuestra vida, viene ahí. Y cuando nosotros obedecemos, se rompen esas cadenas de incredulidad y es cuando podemos ser libres, como dice el Señor. Amén. Jesús le dice al final del milagro que hizo allí sobre la multiplicación de los panes, cuando ellos lo buscan, en el verso 21 dice que creáis que Él le ha enviado. Cuando usted cree que Dios envió a Jesús, le cree a Jesús, tiene vida eterna, y esa verdad lo hará libre. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Maravilloso y precioso Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque sabemos que nos da un alimento maravilloso. Gracias, Dios, por tocar los corazones a cada persona, Señor, que escucha este mensaje en los diferentes departamentos de Colombia, en las naciones, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo un milagro maravilloso en cada corazón. Y hoy queremos que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu llene de atmósfera espiritual mi casa, que llene de atmósfera espiritual mi vida, y esa atmósfera espiritual me enseña que los procesos, cuando no me gustan, a veces me están puliendo en mi corazón para llevarme a ser digno de ti, Dios, a ser ese servidor que pueda hacer todas las cosas. Por eso ayúdame, Señor, a salir en cada una de las cosas que yo estoy haciendo en victoria. Ven, Espíritu Santo de Dios, y siga caminando conmigo, siga llenando de la gloria del Señor mi vida, que yo pueda manifestar, que Dios vea y ponga sus ojos aquí en la tierra y vea a Cristo en mi vida, que Él es el pan de vida eterna, que es esa fuente maravillosa, que no necesito ir hasta el pozo para que haya un milagro que se muevan las aguas, sino que tú haces el milagro en mi vida, Dios, por tu palabra, Dios. Dice Pedro, yo lo haré, y él lo hizo y recibió el milagro. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, somos sanos, en el nombre de Jesús somos libres, en el nombre de Jesús se abren las puertas, se cierran las puertas de adversidad y se abren las puertas de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición tan maravillosa poder participar de nuestra semilla
colocarla en la cajita de fe y orar con fe al Señor, que Él es el que nos da la provisión, que nos da medida buena, apretada, remecida en nuestro regazo. Y por eso tenemos una promesa del Señor y oramos en esa promesa. Padre y maravilloso Dios, gracias porque a Moisés se le dijo que mientras el pueblo estaba lejos porque les quedaba y muy difícil ir a Silo, y cuando iban a Silo llevaban su cajita de fe, su canasto, y allí llevaban sus diezmos, ofrendas, primicias y pactos. El próximo domingo tendremos una fiesta maravillosa donde presentaremos nuestros diezmos, primicias y pactos también en esta casa, Dios. Por eso hoy presentamos esta semilla que hemos sembrado y sabemos que es una semilla buena, que tú nos das una bendición gloriosa que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Somos hombres mortales que presentamos a ti estos diezmos y ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. El próximo domingo entonces nos vemos aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La paz maravillosa del Señor. Bendiciones, iglesia. Hola, iglesia. Recuerda que a partir del domingo 14 de marzo nos encontraremos en las reuniones dominicales presenciales. Recuerda portar y usar de manera continua tu tapabocas. Mantén una distancia de 2 metros con los demás asistentes. Al ingresar, un servidor te tomará la temperatura y tus datos. Desinfectarán tus manos con gel antibacterial y te guiarán a tu asiento. Te esperamos para disfrutar de la presencia de Dios.